Mi nombre es María Estela Capeche. Profesionalmente me conocen como Estela Docastela. No es casualidad que yo haya empezado a usar el apellido de mi marido tempranamente. Así la conocen la mayoría de las personas a esta psicóloga y escritora, aunque a veces se presente de otra manera. Yo soy hija del teniente coronel Omar Ramón Capeche, médico militar. Mi padre cumplió servicio como médico, inclusive fue director interino del hospital militar durante la dictadura. Digo mi nombre y digo que soy hija de genocida, ¿sí? Que es un enunciado que pienso que al hacerlo ya denuncia una postura ético-política. Estela afirma que creció en una familia donde la violencia era moneda corriente, pero no imaginó las actividades de su padre durante la última dictadura, que gobernó el país entre 1976 y 1983. Él trabajaba en el Hospital Militar de Campo de Mayo, ubicado dentro de una de las guarniciones militares más grandes del país, en donde funcionaron centros de detención ilegal. Habría que recordar lo que era vivir esa época. Era una época de mucha negación, de mucho temor, de algo habrán hecho. Pero después en lo demás yo tenía los mismos rasgos de negación y los acentué todo lo que pude para sostener el vínculo, más que nada. Y porque, bueno, mi papá era médico, los médicos están para servir. De hecho, yo me encontraba con gente que me decía, tu padre me salvó la vida, me operó. Entonces, bueno, no era un buen padre, pero era un buen médico. Pero con el tiempo comenzaron las dudas. En ese hospital se había montado una maternidad clandestina en la que parían mujeres detenidas ilegalmente. Muchas de ellas terminaron desaparecidas y sus hijos criados por otras familias. Cuando empecé a preguntarle antes de los juicios cuál había sido su participación, recibí siempre una respuesta violenta de su parte. Y además una cuestión como prácticamente me trataba de traidora, ¿sí? Creo que fue mi marido quien más decía, che, tu padre, ¿qué onda tu padre? Pero el resto de mi familia, mi hermana, mi madre, todos, jamás pudieron aceptarlo. Las dudas se disiparon cuando, a partir de 2006, comenzaron los juicios por los delitos de lesa humanidad. El padre de Estela estuvo involucrado en varias causas por el funcionamiento de la maternidad clandestina y el destino de los niños que nacieron allí. Allí fue como que dejaba de ser algo que estaba en mi cabeza o que era una construcción para convertirse en una realidad que estaba plasmada en papeles, en leyes, en testimonios. Con esa información, Estela decidió confrontar a su padre. Y le pregunté con la querella. Y él me contestó, no fueron tantas. Y ahí fue que le dije, bueno, hasta aquí llegué, lamentablemente no te voy a volver a ver porque esto ya es demasiado para mí. Poco tiempo después cayó preso. Eso fue en el 2007 y nunca más lo volví a ver. A partir de allí, Estela tuvo un largo y doloroso camino de aceptación que incluyó la escritura de un par de libros, como esta novela, en donde la protagonista escribe sobre su historia para entender qué le causa tanto dolor y tristeza. Yo creo que a mí lo que me afectó particularmente fue el ámbito en el cual mi padre se manejó, que es lo que tiene que ver con la maternidad. Pues yo soy madre, yo tengo 5 hijos, algunos de los cuales estaban naciendo cuando él hacía estos partos. Justo en eso, ¿viste? Justo le arrancaste los hijos a otras mujeres como yo. No, eso ya es demasiado. A partir de esto, Estela comenzó a acercarse a los movimientos de derechos humanos y hasta formó parte de Historias Desobedientes, un colectivo que nuclea a familiares de responsables de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. En ese camino, junto a los organismos de derechos humanos, Estela vivió varios encuentros que la marcaron profundamente. Y la persona que estaba enfrente mía me dice, yo nací en el hospital militar y tu padre atendió a mi madre. Yo sentí que en ese momento me moría. Y habían pasado 2 o 3 horas del encuentro hasta que se ve que juntó valor y lo dijo. Yo me levanté y fui hacia él y nos abrazamos. El teniente coronel Capeche murió sin ser condenado, luego de que las causas en su contra fueran suspendidas por su estado de salud. Su hija, en tanto, decidió acompañar la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo para saber qué pasó con sus hijos desaparecidos y recuperar los nietos robados. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires.